¿Por qué debo conocer la Biblia? Es importante conocer la Biblia ya que es la palabra de Dios. La vida sin dirección, sin conocimiento, sin sabiduría es como un barco que va a la deriva de las corrientes de las aguas, sin ningún rumbo y con un posible fin de perderse y naufragar. Así es el hombre que vive en la ignorancia por no conocer el camino que lleva. Hay unas palabras muy sabias de parte de Dios que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. El siguiente estudio tiene como objetivo enriquecer a los creyentes su espíritu, también conocer el verdadero camino que lleva a la salvación de las almas. Además, la palabra lleva al creyente a conocer la perfecta voluntad de Dios. Veamos algunos versículos que nos ayudarán a comprender para qué es la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Asimismo también nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estas palabras nos da a entender que todas las personas deben acercarse a la palabra de Dios, leerla, oírla y guardarla. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ser hacedores no tan solo oidores, como lo dice en Santiago capítulo 1 versículo 2, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia es un libro maravilloso, llena de profecías, grandes historias que nos dejan ejemplo para reflexionar. Allí encontramos consejos que podemos aplicar a nuestra vida diaria y mejorar nuestra personalidad. Con ella podemos seguir los pasos de Jesús para llegar a ser hombres perfectos y cabales, capaces de cumplir los propósitos de Dios. Se puede decir que la Biblia es una biblioteca compuesta por 66 libros divididos en dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, entre ellas cartas. Originalmente es un solo libro, contiene 31.102 versículos y 1.189 capítulos. El capítulo más largo es Salmos 119. La Biblia fue escrita durante muchos siglos por diferentes autores, quienes registraron los acontecimientos históricos, leyes, poesías, enseñanzas y revelaciones divinas. Fue escrita en un periodo de 1600 años a lo largo de 60 generaciones por más de 40 autores de todas las clases sociales en diferentes lugares como cárceles, palacios, en diferentes épocas de guerra y de paz, bajo diferentes estados de ánimo, gozo, tristeza y desesperación. Escrita en 3 continentes, como Asia, Europa y África. Se cree que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo, mientras que los del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koine, el idioma común de la época. Los autores incluyen profetas, líderes religiosos, reyes, apóstoles y discípulos de Jesús.
La Biblia refleja una variedad de estilos literarios, desde la narrativa histórica hasta la poesía lírica, cartas, proverbios y profecías. Los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo con la creencia cristiana, y sus escritos fueron conservados, copiados y transmitidos a lo largo de los siglos. Los libros eran reconocidos como sagrados y autorizados mediante el discernimiento y el consenso de la comunidad religiosa. Los concilios y las autoridades religiosas desempeñaron un papel importante a la hora de determinar qué libros se incluirían en la Biblia, como el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Después de este proceso, la Biblia fue transmitida a través de copias manuscritas por escribas dedicados y luego fue impresa durante la era de la imprenta. Hoy en día existen varias traducciones disponibles en diferentes idiomas, lo que permite a personas de todo el mundo acceder a las Sagradas Escrituras. Las primeras divisiones en capítulos aparecieron en el año 586 a.C. y fueron hechas al Pentateuco. Los griegos hicieron otras divisiones en el año 250 después de Cristo. Las divisiones por versículos aparecieron alrededor del 900 después de Cristo. Todo ello buscando mayor facilidad en el estudio ordenado de la Biblia. La palabra canón viene de la palabra caña, la cual se usaba para medir, y eventualmente llegó a tener el significado de norma. Muy importante es recordar que la Iglesia no creó el canón o los libros incluidos en los que llamamos escrituras. Más bien lo que hizo fue reconocer los libros que fueron inspirados desde su comienzo, lo que fueron inspirados por Dios al ser escritos. Para que un libro fuera reconocido dentro del canón, debía ser sometido a una prueba que incluía 5 principios guía que determinaban si un libro era canónico o no, los cuales eran: primero, es autoritativo, provino de la mano de Dios, viene con un divino "así dice el Señor". Segundo, es profético, fue escrito por un hombre de Dios. Tercero, es auténtico. Los padres de la iglesia eran partidarios de la política de si está en duda, desecharlo. Cuarto, es dinámico. Tiene el poder transformador de Dios que cambia vidas. Quinto, fue recibido, reunido, leído y usado. Fue aceptado por el pueblo de Dios. Pedro reconoce los escritos de Pablo con la misma autoridad del Antiguo Testamento. Así lo dice en 2 de Pedro 3:16. Leámoslo. Leámoslo desde el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La construcción de la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, se llevó a cabo a lo largo de varios siglos. El Antiguo Testamento fue compilado durante un periodo de aproximadamente 1000 años, comenzando con las tradiciones orales transmitidas por las antiguas comunidades judías. Estas tradiciones fueron gradualmente registradas por escrito, preservando historias, leyes, profecías, salmos y sabiduría.
Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en diferentes épocas y lugares, reflejando la historia y la fe del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento se formó lentamente durante un periodo de más de 1000 años, y muchos escritores, editores, escribas y otras personas inspiradas participaron en su formación. Es una colección de escritos sagrados que cubren un periodo significativo de la historia y la fe del pueblo de Israel. Presenta una visión integral de las creencias, prácticas, narrativas y enseñanzas que dieron forma a la identidad y la religión del antiguo Israel. En resumen, el Antiguo Testamento es una colección literaria que abarca una amplia gama de géneros y contenidos, proporcionando una visión profunda de la historia, la cultura y la fe del pueblo de Israel. Desde las historias de la creación, los patriarcas, hasta la liberación del pueblo de Egipto, la formación de la nación de Israel, los reinos de Israel y Judá, los salmos de alabanza y lamento, los sabios proverbios y profecías de esperanzas y advertencias. El Antiguo Testamento ofrece una gran cantidad de contenidos espirituales, éticos e históricos a los lectores. Aquí encontramos una biblioteca de los 39 libros del Antiguo Testamento, que más adelante estaremos explicando de manera resumida cada uno de ellos. Y asimismo encontramos las abreviaturas de cada uno de los nombres de estos libros. Pentateuco, palabra griega que significa 5 libros. A este grupo pertenecen los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos libros nos hablan de la creación del mundo, los patriarcas, la salida de Israel de la tierra de Egipto, la alianza del Sinaí, las leyes y otros temas que son muy importantes para conocer. Para los judíos es la parte más importante de los libros sagrados, llamándola Torá o la ley. Las primeras divisiones en capítulos aparecieron en el año 586 a.C. y fueron hechas al Pentateuco. Los griegos hicieron otras divisiones en el año 250 después de Cristo. Las divisiones por versículos aparecieron alrededor del 900 después de Cristo. Todo ello buscando mayor facilidad en el estudio ordenado de la Biblia. Los libros históricos son historias o crónicas de todos aquellos sucesos que existieron en aquella época. Estos nos ofrecen la historia del pueblo de Israel y sus líderes desde su entrada a la tierra prometida, que empieza en el libro de Josué. El desarrollo del pueblo hasta convertirse en monarquía. Las dificultades de permanecer fieles a Dios hasta su cautiverio y su regreso a Jerusalén. Los conforman los siguientes libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora seguimos con los libros poéticos que nos transmiten la sabiduría y el sentimiento del pueblo de Israel. Sabiduría que nace de la experiencia de vida, sabiduría madurada y acumulada a lo largo de generaciones y luego sintetizadas en frases breves, por ejemplo, proverbios, o en reflexiones más amplias y profundas, como Job y Eclesiastés.
Incluso una recopilación de oraciones, súplicas, alabanzas, lamentaciones, poesías como el libro de los Salmos. Encontramos los libros proféticos, llamados profetas mayores y profetas menores. No son llamados así porque algunos hombres eran más importantes que el otro, no tiene nada que ver con esto, sino que los libros son más extensos que los otros. Aquellos libros llamados profetas mayores tienen más extensión en texto que los libros profetas menores. Estos libros son testigos de la predicación y la actividad de los profetas, hombres y mujeres cuya misión era anunciar la palabra y la voluntad de Dios al pueblo y alimentar la esperanza del pueblo, siempre mostrándole al pueblo en que se estaba equivocando y en qué camino esperaba Dios de ellos. Mencionemos los nombres de cada uno de estos libros. Los profetas mayores son 5 libros, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, escrito por Jeremías también, Ezequiel y Daniel. Asimismo, nombramos los profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos son los libros que contienen historias proféticas durante toda la historia del pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, los escritos se produjeron a lo largo del primer siglo, registrando las experiencias y enseñanzas de los primeros seguidores de Jesucristo. Los evangelios, epístolas y otros escritos fueron compartidos entre las comunidades cristianas, circulando en forma de manuscritos y copias. Durante este tiempo hubo debates y discusiones sobre qué escritos deberían considerarse sagrados y autorizados. El Nuevo Testamento es una colección de escritos que describen la vida, las enseñanzas y el legado de Jesucristo, así como la formación de la iglesia cristiana primitiva. Es dividido en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Nuevo Testamento narra la vida terrenal de Jesucristo, nuestro Señor, incluyendo su nacimiento, ministerio, enseñanzas, milagros, muerte en la cruz y resurrección. Además de los evangelios, también está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que registra el crecimiento de la iglesia y los viajes misioneros de Pablo y otros discípulos, y varias epístolas, como las cartas escritas por Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas, que brindan instrucciones, exhortación y aliento a los primeros cristianos. El libro de los Hechos sirve como conexión entre los evangelios y las epístolas, promocionando un relato histórico del desarrollo de la iglesia. Las epístolas paulinas. El apóstol Pablo escribió varias cartas llamadas epístolas a diferentes comunidades cristianas. Estas cartas incluyen Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estas epístolas abordan cuestiones teológicas, éticas, prácticas y ofrecen instrucciones y aliento a los cristianos. Además de las epístolas de Pablo, hay un conjunto de cartas generales escritas por otros autores. Estos incluyen la carta de Hebreos, una carta anónima que explora la relación entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo, y las epístolas de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas cartas tratan temas como
la fe, la moral, la perseverancia y la lucha contra las herejías. Por último, el libro de Apocalipsis, libro de Revelación. Es el último libro del Nuevo Testamento escrito por Juan. Es un libro profético y apocalíptico que revela visiones simbólicas del fin de los tiempos, el conflicto entre el bien y el mal y la victoria final de Dios. El Apocalipsis ofrece esperanza y aliento a los cristianos frente a las dificultades y a las persecuciones. En resumen, el Nuevo Testamento es una colección literaria que relata la vida de Jesús, el establecimiento de la iglesia primitiva y las enseñanzas de los apóstoles. Ofrece orientación espiritual, ética y teológica a los seguidores de Jesús y continúa siendo una fuente central de inspiración y autoridad para los cristianos de todo el tiempo. Quiero incluir algo muy importante que es bueno conocerlos acerca de los libros apócrifos. Son libros que no fueron considerados apropiados para colocarlos en el canon bíblico. Algunos de ellos se encuentran en la Biblia católica, como lo que es Judith, Siracide, Tobías, Baruch, entre otros. Ellos presentan algunas contrariedades entre lo que dice la Biblia inspirada por Dios. Veamos los siguientes motivos. Abundan en inexactitudes históricos y geográficos. Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con las escrituras inspiradas. Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en las materias en el estilo que no guardan relación con la escritura inspirada. Carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético y poético y el sentimiento religioso. Algunos detalles más como estos. Enseñan que las limonas hacen expiación por el pecado. Se encuentra en el libro de Tobías, capítulo 12:9, y en Siracides, capítulo 3:30. Fomentan la hechicería al enseñar que azar, el corazón y el hígado de un pescado espantan demonios. Eso se encuentra en el libro de Tobías. Ubica a Nínive como que aún existe, donde ya casi 400 años después de la destrucción de 612 antes de Cristo. Eso se encuentra en Tobías capítulo 1 versículo 10. Es una contrariedad porque Nínive fue destruido. Ubica a Baruch también como escritor de un libro que se escribió en el primer siglo antes de nuestra era. Promueve la doctrina del purgatorio. Eso se encuentra en el libro de Sabiduría capítulo 3, doctrina que tienen los católicos. Esto es contrario a lo que dice la Biblia según nuestro libro Hebreos capítulo 9, 27. Contradice la doctrina del purgatorio. Presentan a Daniel haciendo pócimas como si fuera un brujo. Además, niegan la veracidad del libro de Daniel con Job. Para ver en Ezequiel capítulo 14, 13, 23, nos muestra allí algo que nos va a nosotros a direccionar en la verdad. Enseñan que las oraciones de los vivos pueden hacer que los muertos sean perdonados, siempre y cuando se hagan una buena colecta de dinero. Segunda de Macabeos, capítulo 12, 38-45. Muchas contrariedades, por lo tal, estos libros no fueron considerados aptos para que estuvieran reunidos con nuestra Biblia en canon bíblico. Es importante conocer todos estos detalles para que cuando nos acerquemos a Dios en la Biblia podamos nosotros hacer una buena interpretación guiado por el Espíritu Santo de su santa palabra. Quiero mencionarles algunos nombres de esos libros que tal vez pueden confundirte al encontrarlos en internet y pensarás tú que tal vez están colocados en la Biblia inspirada por Dios. Entre ellos, los más famosos son las epístolas de Bernabé, las epístolas a los Corintios.
pastor de Hermas. Esa epístola de Corintios no es la misma que está puesta en la Biblia, primera y segunda carta de Corintios. Pastor de Hermas, enseñanza de los 12, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, Evangelios según los Hebreos, epístolas de Policarpo a los Filipenses, 7 epístolas de Ignacio. Para el efecto de la Biblia cuenta recurrentemente con testimonios internos que confirman su veracidad. Allí te dejo para que medite con estos versículos y encontrarás que es una palabra genuina e inspirada de Dios. Además, tenemos a alguien que nos influye, que es importante, el Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ver. Además, tenemos en 2 de Pedro capítulo 1:19 que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad propia, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí termina nuestro estudio bíblico, una visión panorámica acerca de la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos ayudará a nosotros a comprender mejor la palabra de Dios y acercarnos al Señor debidamente, para evitar que el enemigo siga confundiendo nuestra mente y desviando el camino para que no busquemos la verdad. Reconociendo nosotros que Jesús dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está su palabra. Él es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús. Muchas gracias y que mi Dios me los bendiga.